¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos, para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna, un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariaga. En Caput. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos otra vez aquí en Caput en el ciclo 2026 de Ahora y Siempre para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para por la memoria, por la verdad y la justicia. Y como siempre es un verdadero gusto reencontrarnos aquí en este estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Estamos con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos, todes, para beneplácito del ministro Petri y la exministra Soledad Acuña. Anita Fernández, le seguimos otorgando la licencia, pero siempre está presente acá con nosotros y nosotras, y sobre todo con ustedes también. Y tenemos una nueva operadora de cabecera, Ayelén Mancilla, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida. Un gusto, Ayelén, tenerte con nosotros y nosotras. Y hoy también tenemos invitadas que ya anunciaremos. Ya vamos a decir. Ahora, van a estar por teléfono, o sea que no estamos spoileando quiénes son. Y vamos ahora a nuestras vías de comunicación. Bueno, para comunicarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X, Ahora y Siempre OK, todo juntito, y por Facebook también todo juntito, Ahora y Siempre.
Y para recibir el primer noticiero por WhatsApp, que ya registra más de 75.000 suscriptores, esto habría que actualizarlo porque deben ser más ahora. Lo podés recibir gratis cada mañana mandando un mensaje, por ejemplo, ahora y siempre, al más 54 911 2867 9078 y recibirás todas las mañanas el mejor y primer resumen de noticias por WhatsApp. Bueno, y estamos en vísperas de un nuevo aniversario, una fecha que celebra la entonces independencia adquirida en Argentina, ¿no? Porque mañana, 9 de julio, se cumplen 210 años de aquella fecha en que las Provincias Unidas del Río de la Plata se declararon libres de la dominación española. Hoy vamos a charlar con una gran investigadora, escritora, poeta, periodista. Tal vez ustedes puedan estar pensando quién es, pero todavía no sé si... Pero estamos esperando la comunicación, así que podemos pensar mientras tanto... Bueno, qué paradoja en esta época hablar del Día de la Independencia, qué lugar cobra, ¿no? Sí, porque a juzgar por las cosas que están sucediendo, casi que tendríamos que celebrar el Día de la Dependencia más que de la Independencia, porque la sumisión de nuestro presidente al gobierno de Estados Unidos es total, al punto que ahora parece ser que quiere copiar el shutdown, o sea, hay una costumbre en Estados Unidos que es cuando no se aprueba el presupuesto, se cierra la administración, entonces no se produce ningún tipo de acto administrativo y es como un shutdown, es como un apagón. Es decir, se apaga el Estado, entonces no se pagan sueldos, no se hace absolutamente nada. Y quiere copiar hasta eso, es decir, ya han izado la bandera yanqui en el monumento en Rosario, se va a recibir con pompa y circunstancia y con todos los honores a la Cristalina Georgieva, la jefa del Fondo Monetario Internacional, que viene a inspeccionar. Las malas lenguas dicen que viene a asegurarse que los números de Caputo realmente sean lo que Caputo dice que son. También tenemos al virrey acá, a Monseñor Lamelas, que está comandando. Bueno, si hablamos de pérdida de la soberanía, digo, no es para hacer un chacarrillo fácil, dirías vos, pero la verdad que la pérdida de la soberanía y este sometimiento de este gobierno a los intereses de Estados Unidos es tremendo, ¿no? Hablando de la independencia. No, además, por ejemplo, acaba de un episodio que fue, por supuesto, minimizado por toda la prensa canalla, pero que es que un barco inglés cruzó por mar argentino cuando los protocolos marítimos establecen que tiene que avisar, digamos, o sea, nadie le va a negar el permiso, pero es una cuestión hasta de cortesía marítima, de decir, vamos a pasar por ahí porque vamos a otro lado, y ni siquiera lo hizo, se atravesó y surcó aguas argentinas y no dijo absolutamente nada, se hicieron los chanchos rengo, y es un barco británico, es decir, un país con el cual sostuvimos un conflicto y con el cual tenemos una disputa por la soberanía de las Malvinas que todavía no está resuelta. De la misma manera, cuando podamos establecer la comunicación con nuestra investigadora, que les anticipo es entrerriana para más datos, vamos a poder hablar de la presencia de las tropas, primero del Comando Sur con los ensayos y maniobras militares que se realizan en distintas partes del país, un operativo conjunto con el ejército, o sea, hay una injerencia tremenda, no podemos hablar de independencia en este contexto, resulta realmente absolutamente paradójico. Así que bueno, justamente ahí también está todo el tema de la hidrovía, y
y todo lo que tiene que ver con los intereses de Estados Unidos, que en el lugar en el que está quedando en relación a la disputa geopolítica mundial, es mucho lo que está en juego, ¿no? Estados Unidos previendo replegarse en América Latina, por lo tanto todo lo que tiene que ver con ese desembarco, podemos decir, ¿no? Y ese avance de los gobiernos de ultraderecha en la región es claramente en esa disputa geopolítica mundial a favor de los Estados Unidos, ¿no? Claro, es que además ahora en Sudamérica, con la caída de Colombia en manos de la Espriella, una especie de Milei, que tienen la desgracia de tener que soportar de ahora en más los colombianos durante un periodo, creo que son 5 años en Colombia. Se cierra todo el círculo del Pacífico, porque Colombia está este señor que acaba de ganar las elecciones y está pronto a asumir. Ecuador está Noboa, un lacayo de los intereses norteamericanos, a punto que la economía del país está dolarizada, la moneda de Ecuador es el dólar. Perú acaba de confirmarse el ascenso de Fujimori. Keiko Fujimori va a asumir muy pronto. En Chile ya asumió Kast. Estamos con la ultraderecha más rancia en manos del gobierno de Chile. Nosotros estamos acá con nuestro benemérito Javier y sacando el Lula de Brasil, sobre el cual se cierne la amenaza de Flavio Bolsonaro, y Uruguay, que siempre actúa como contrapesando un poco la balanza con el gobierno de Yamandu Orsi, pero que pasa medio desapercibido en el concierto internacional. Sí, el caso puntualmente de Colombia específicamente implica para la región un retroceso enorme, fue como un recreo, ¿no? Porque Colombia realmente es un país estratégico para Estados Unidos, y la histórica presencia que ha tenido Estados Unidos ahí, bueno, es un poco... cuando ganó Petro fue todo un avance, ¿no? Fue algo muy importante, por supuesto, para Colombia, pero también para el resto de América Latina, y creo que en este punto esa pérdida no es sin consecuencias para la llamada patria grande. Totalmente. Bueno, mientras esperamos a la comunicación con nuestra invitada, vamos a comentar algunas cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, la Comisión Provincial por la Memoria realizó una conferencia de prensa junto a organismos de derechos humanos, defensores públicos y organizaciones sociales, en las que denunciaron la inconstitucionalidad de la baja de edad de imputabilidad, o sea, la famosa Ley Penal Juvenil que fue recientemente aprobada por el Congreso argentino. En menos de 2 meses entrará en vigencia la ley número 27801, que implementa entonces el nuevo régimen penal juvenil, bajando la edad de imputabilidad y agravando las penas para los menores que cometen delito. Participaron de esta conferencia integrantes del Foro por la Niñez, de la CTA Autónoma, de la Organización de Defensa del Niño Internacional, el Observatorio Internacional de Prisiones, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Instituto Gino Germani de la UBA, ATE, Buenos Aires, juristas y defensores públicos, y los presidentes de la CPM, Dora Barrancos y Adolfo Pérez Esquivel, quien también estuvieron en la actividad junto al secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy. Es muy importante esta actividad en el plano de esa disputa, ¿no? Porque es algo que estas organizaciones vienen trabajando hace mucho tiempo en relación a lo que se pretende avanzar en torno al régimen penal juvenil de Argentina a la derecha y claro, además, la penalización de la pobreza. Adolfo, con su bien conocida posición, explicó que no toda ley es justa y que las leyes injustas deben ser resistidas hacia su total nulidad. También señaló que el escenario de la problemática es gravísimo y que por eso hay que seguir llamando a la rebeldía de las conciencias para enfrentar lo que viene.
También ahondó que detrás de todo esto está el desguace del país que afecta a los más indefensos, los niños y las niñas. Ellos no son un peligro, todo lo contrario, están en peligro permanente. Pero nosotros resistiremos hasta que se produzca la nulidad absoluta de esta ley inmoral e injusta. Y bueno, hablando de rebeldía de conciencias, luego de algunos intentos fallidos, estamos finalmente, si no me equivoco, en comunicación con Estela Caloni. Estelita querida, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde Ahora y Siempre. Estamos acá con Oscar y te agradecemos profundamente esta conversación. ¿Cómo estás? Mira, estamos bien, pero está dentro de las situaciones diversas que tenemos. Pero bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, también dentro de las situaciones diversas que tenemos. Resistiendo, Estela, resistiendo. Resistiendo. Exactamente, ese es el término correcto. No, recién hablábamos de la paradoja de que mañana se celebra el día de nuestra independencia como país, la constitución de la Argentina, en un marco en donde lo que brilla por su ausencia es la independencia de este gobierno con las políticas de Estados Unidos, del imperio y de los intereses de los dueños del mundo, ¿verdad? Sí, bueno, lamentablemente creo que es uno de los recordatorios más tristes que habremos tenido sobre el tema del día de nuestra independencia. 9 de julio de 1816. Entonces es un día muy triste porque sabemos y lamentablemente no ha sido transmitido por nadie y ni siquiera por círculos opositores aisladamente la gravedad de la situación que estamos viviendo. Que yo en un artículo he publicado Argentina en el siglo XXI, de república a colonia, porque es prácticamente lo que nos está sucediendo. Y están todos los elementos para describir esta trágica situación, porque nos han tomado sin disparar un arma. Y esto es gravísimo. Y tenemos llevamos 2 años y medio de un gobierno que tuvo una base en gobiernos anteriores, después de la dictadura militar, para no irnos muy lejos, el periodo del presidente Carlos Menem. Efectivamente. Nosotros sabemos 10 años en que destruyeron el país en aquellas extraordinarias, están reflejadas en aquellas extraordinarias películas de Pino Solana. Exactamente. Imagínense, solo como un ejemplo, porque tenemos que dar rápidos ejemplos porque es una radio, desmantelamiento del ferrocarril, un país que tenía las vías ferroviarias más importantes de todo el mundo por la dispersión, los distanciamientos que hay por el territorio tan grande. Perder los ferrocarriles es perderlo todo para muchas provincias, y así estamos pagando los costos hasta hoy de que todo lo que venía por carga hoy viene por camiones, y ni siquiera aprovechando el río Paraná tampoco, que ahora tampoco es nuestro. Claro. Entonces, además que no hicieron ni siquiera, por lo menos en este gobierno, las rutas necesarias para que circulen los camiones, o sea, no. Ni siquiera esto. Claro. Pero más aún, después vino el gobierno de Macri que tenía este mismo modelo en forma gradual, porque ahora ya nadie se acuerda con todo lo que se destruyó. Exacto, bueno, exacto. Son las famosas 4 M's, ¿no? Martínez de Oz, Menem, Macri, Milei. Claro, exactamente. Menem, Macri, Milei. Yo le decía las tres, comparándolo con las tres, con la
la Alianza Anticomunista Argentina. La ¿se AAA, acuerdan? claro, sí. Entonces, en este caso, nosotros estamos asistiendo porque lo gravísimo, lo más grave que sucedió fue primero, haber aceptado sin ninguna, simplemente sin que hubiera alguien solo que hubiera dicho que para saber con cuánto ganó, por ejemplo, el presidente Milei, quedó el 56,6%, con lo cual el mundo quedó aterrado mirando esto. Y resulta que, como bien lo ha dicho Lempo Giardinelli, que el escritor que está en página 12, que se dedicó un día a revisar los escrutinios finales, que nadie los revisa cuando en todo el mundo todos esperan, se da una cosa al principio, pero se espera hasta el escrutinio final. Determina que ganó con un 41%, sí ganó, pero no con la cifra que se había puesto. Y eso cambia la cosa, porque no, cambia ya está el espíritu de la gente. Y dice, ¿cómo voy a luchar cuando un 60% de la población lo está apoyando? Y entonces lo convirtieron en una especie de líder fantoche de la derecha mundial, ridículamente, bueno, como todo lo que está sucediendo en ese plano. Pero para no irnos más lejos, el problema es que desde el día que él presenta el primer decreto de necesidad y de urgencia, ese decreto ya estaba escrito todo lo que iba a pasar. Rompía con la institucionalidad de plano. Así es una época, Estela, de caída de la norma, de caída de la ley, de caída de los preceptos, de los códigos, de los pactos civilizatorios a partir de los cuales se regulan las relaciones de los seres humanos, no solamente acá en la Argentina, sino también esto está pasando en el mundo entero, también con la falta de funcionamiento de los organismos internacionales, etcétera. Y la impunidad, Anita, así que nosotros sabemos muy bien. Así es. De lo que se... No, además las leyes que siguieron dictando, es decir, las leyes que se siguieron aprobando, para no irnos muy lejos, como decís vos, los famosos RIGI son realmente una cesión de la soberanía al punto tal que hay excepciones impositivas, radicación de la jurisdicción internacional en caso de litigio, pérdida de recaudación, pérdida de todo, es decir, no son una serie de inversiones que hubiesen venido igual de no haber existido todas estas concesiones prebendarias, ¿no? Lo más grave que ha sucedido, y no podemos, porque no nos podemos contar, pero esto está clasificado punto por punto, donde se puede seguir. Lo más grave que ha sucedido es el arrasamiento total del Estado. ¿Qué instituciones del Estado están quedando? Nada. La firma de decretos, de acuerdos de seguridad que han entregado el país militarmente de una manera escandalosa. Están todos los acuerdos, desde los acuerdos, desde los últimos acuerdos como el acuerdo de ISAT, los acuerdos con Estados Unidos, la presencia de Parlantina en el país. Mira, yo te diría, resumiría en algo que hay Pablo Tigani, que es un doctor en ciencia política, profesor de posgrado de la UBA y otras cosas, que él definía algo que me parece muy... la Argentina está seleccionada como un laboratorio, de prácticamente de una experiencia. Somos un laboratorio en este momento y lamentablemente y tristemente estamos asistiendo a esta institucionalización de la institucionalidad. Exactamente. Bueno, a eso se apuntábamos acá cuando hablábamos de la caída de toda normativización, de toda regulación,
Y en otra época hablábamos de relaciones carnales, y creo que en este punto todo pareciera poco, ¿no? Si la entrega es obscena. La entrega es obscena. Todo es poco, todo lo que digamos es poco. Pero fíjate que este modelo muy trágico, con el de hecho con el arrasamiento del Estado, ya no tenemos instituciones propias y ni qué decirte de los últimos decretos que se han firmado apresuradamente y corriendo frente a todo. Sí. Y esto, bueno, recién hablábamos de la ley, mientras te esperábamos la comunicación contigo, hablábamos de la ley penal juvenil, o sea, es una reforma absolutamente retrógrada que fue resistida hasta por la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina. Recién leíamos un comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria con el Pérez Esquivel y Dora Barrancos al frente, que deploraban y llamaban a resistir una ley inmoral e injusta. Y es equiparable a todas estas otras leyes que se han ido aprobando gracias a la circulación de prebendas, sobornos y las concesiones pragmáticas que hacen los gobernadores apretando a sus diputados para que aprueben cuestiones que son absolutamente en contra de los intereses del conjunto de la población. Es realmente vergonzoso. Exactamente, pero en todos los sectores. La desindustrialización del país, el RIGI resume, diríamos, todo lo que se ha entregado. La entrega de la Patagonia es gravísima. Y yo me acuerdo en el momento en que estaban reunidos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente Milei, donde se dio la orden de apropiarse del puerto de Ushuaia. Exactamente, y fue intervenido por el Estado. Sí. Claro, marca con claridad específica, mandaron la gendarmería. Ese puerto es hoy un puerto que maneja los Estados Unidos de América. Claro, estratégico. Otra cosa que quiero citar como ejemplo, que la gente piense con su cabeza, cómo entregaron las Malvinas. Sí. Porque las Malvinas, ahora Inglaterra ha dicho, bueno, ya está, esto se terminó, nosotros vamos a ampliar Puerto Stanley, vamos a hacer edificar para que vengan las tropas que están en la isla Soledad, la base Montlesan, en la isla Soledad, una base naval británica. Hoy tenemos todo el sur. Bueno, para concretar esto, el otro día Londres comunica un 2 de abril precisamente, porque hasta ahí esa perversión de la fecha. El 2 de abril dicen que ya empieza la explotación de los pozos petrolíferos de todas las aguas que circundan a las Malvinas. Una empresa israelí y una empresa británica. Es decir, ya está tomado. Ya se repartieron las zonas de beneficios económicos, totalmente. Claro, la resolución de Naciones Unidas decía que no se podía hacer ningún tipo de utilización de empresas ni de nada mientras se discutía diplomáticamente el tema de la descolonización. Bueno, por supuesto que se rompió toda norma, pero el pueblo argentino tiene que saber de qué se trata. Está arrasado el Estado Nacional, arrasada la industria, arrasada la salud, arrasada la cultura, arrasada la educación, entregado militarmente el país. La Patagonia está entregada militarmente. Yo no sé, Ana María, te acordarás de que mucha gente se enteró de que las tropas estaban en Estados Unidos cuando aquí, en mayo pasado creo que fue, que estuvieron en Córdoba, las tropas de Estados Unidos que están haciendo Daga del Sur, toda una experiencia por todo el país, que estuvieron y pisotearon precisamente el lugar
donde estaban investigando, encontrando el equipo los restos argentino de antropología forense. Exactamente, sí, la zona de La Calera donde todavía se está investigando por los restos. Estela, exactamente. Sí, Eso sí. te muestra en una desnudez total. Entonces yo creo que tenemos un país colonizado en la cultura, colonizado en los medios de comunicación, que cuando y esto es uno de los temas claves a tratar. Y como decir, la presencia de Palantir, esa empresa terrible, que como le dicen, el nuevo oro negro de la inteligencia argentina, ¿no? Sí. Que está acá instalado y ya toma decisiones importantísimas con respecto a todo, es decir, es un manejo de toda y de una tecnología puesta al servicio de la inteligencia que pueden decidir las elecciones nacionales. Y fíjate que a corto tiempo de las elecciones ni siquiera estamos revisando eso. No. Justamente, Estela, nos quedan pocos minutos. Te quería, efectivamente coincidimos en una lectura y un panorama descarnado, que a mí me parece que hay que hacerlo porque hay que ser conscientes. Justamente cuando frente a lo insoportable, los mecanismos que se buscan es la negación de la realidad, y me parece que justamente lo que tenemos es que estar conscientes de lo que estamos atravesando. Al mismo tiempo, pareciera ser una época un poco regresiva en relación a las luchas sociales, que son las que en definitiva es el ingrediente al menos indispensable, fundamental, para promover un cambio o al menos un límite frente a esta ofensiva. ¿Cómo ves en este sentido el panorama? Brevemente te pedimos una reflexión en ese sentido. Bueno, sí, esto que está sucediendo en el mundo entero, pero quiero terminar con una cosa. Sí. Entre las cosas que sobresalen, por ejemplo, el estar en parte del escudo de las Américas, promovida por la administración Trump, por supuesto, no es meramente una cuestión diplomática, es un hardware y un software de vigilancia. El ingreso es la contraprestación técnica de ese alineamiento en un escudo de las Américas. Es decir, nosotros estamos alineados por donde lo mires, y esto nos coloca en una situación muy triste, como lo hemos visto nosotros en esta reciente votación en Naciones Unidas para debatir el tema del bloqueo despiadado contra Cuba. Por supuesto que vota todas las leyes sin considerar la voluntad popular. Es decir, en resumen final, la Constitución argentina ha desaparecido. No hay institucionalidad alguna en este momento. Y esto nos transforma en una, podés llamarle neocolonia como quieras, pero cuando vos revisás que ya no tenemos control del litoral, el tema del río Paraná, que ya estamos haciendo maniobras militares para cuidar los bienes comunes, cuando Argentina no tiene ningún bien común, donde no sabemos dónde está el oro argentino que se robaron, es decir, hechos concretos, y donde el pueblo está imposibilitado de hablar, porque esto es otro tema, cómo se maneja un gobierno con palabras mientras queda silenciado todo lo que se debe decir en un momento como este. Así es. Bueno, Estelita querida, te agradecemos mucho esta comunicación y vamos a seguir llamándote, convocándote para poder pensar juntos y juntas esta realidad tan compleja. Exactamente, yo te les agradezco muchísimo porque hace falta eso, en forma conjunta y colectiva empezar a reflexionar urgente para dar a conocer las cosas. Efectivamente. Porque el pueblo sigue queriendo saber de qué se trata. Así y cada vez el pueblo está más lejos de lo que está sucediendo en el país. No imagina cómo se ha entregado este territorio nacional
y cómo estamos en vísperas de convertirnos verdaderamente en la colonia más grande que se haya podido conquistar y más rica. Solo del día de la mentira. Bueno, Estelita, te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, querida. Hasta luego. Chau, chau. Y bueno, hace 30 años, un 6 de julio de 1996, se realizaba la primera jornada de señalización en el lugar donde había funcionado el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, conocido como Club Atlético, un centro clandestino de detención que funcionó durante todo el año 1977 y que fue parte del circuito represivo conocido como Atlético Banco Olimpo, porque cuando se decidió el levantamiento de este lugar, entre otras cosas porque iba a pasar por ahí la autopista 25 de Mayo, se llevó provisoriamente a la gente que estaba secuestrada ahí al lugar llamado Banco en la provincia de Buenos Aires, mientras se acondicionaba otro centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como el Olimpo. Incluso hubo personas que estaban en condición de desaparecidas que fueron llevadas a hacer el trabajo esclavo de desmantelamiento del lugar. Vamos a ver algunas imágenes hablando precisamente de las luchas populares y lo que esas luchas pueden lograr, las conquistas que se pueden tener. Ese lugar era un lugar que en un principio fue tapado, luego se pudo excavar, se pudo levantar y se pudo descubrir los cimientos de lo que había sido ese campo de concentración. Pero vamos a remontarnos a 30 años atrás y ver las imágenes de cuando distintos organismos de derechos humanos, organizaciones barriales, vecinos de la zona, sobrevivientes, familiares, estábamos ahí justamente marcando un sitio de memoria con todo lo que eso significa. Cuánto desencuentro, cuánta muerte y cuánto más hubo de crear esta conciencia que no puede descansar. Lejos la mirada muchas veces ha de llegar para no ver cerca la torpeza de toda la humanidad. Y cuánta vida que creció en mi corazón, y cuánta fuerza de ponerle a mi canción para que llegue hasta tu oído y no se pierda en el camino del olvido. El olvido que en la mente el dolor ajeno siente. Si una palabra puede a veces estaquear mágicos poemas en el alma de aquel que sabe escuchar, que dirán las calles cuando colmadas están de 100.000 palabras que se juntan a buscar la libertad. Y cuánta lucha todavía hay que poner, y cuánto amor dulce y amargo hay que beber para que llegue hasta tu nido y no se pierda en el camino del olvido. Y cuánta vida que creció en mi corazón, y cuánta fuerza de ponerle a mi canción para que llegue hasta tu nido y no se pierda en el camino del olvido. El olvido que en la mente el dolor ajeno siente.
esa flor no puede ser. El romero no lo quiero, ingrato mal pagador. El romero no lo quiero, ingrato mal pagador. Si estaréis queriendo a otra y pa' mí se acabó el amor. Si estaréis queriendo a otro, pa' mí se acabó el amor. Pa' mí se acabó el amor. A eso me habéis sentencia hoy. Pa' mí se acabó el amor. A eso me habéis sentencia hoy. Pero vos como si nada ni cuando. Pero vos como si nada ni cuando. Como si nada ni cuando, un día muy de mañana. Y como si nada ni cuando, un día muy de mañana. Cuando yo quise mirarte y tú me volviste la cara. Y cuando yo quise mirarte, tú me volviste la cara. Tú me volviste la cara. Estuve secuestrada desde 1977 a partir del 5 de agosto hasta el 4 de noviembre, junto con mi esposo, Hugo Alberto Scutari, en el Centro Clandestino de Detención Club Atlético, que funcionó en este lugar, Paseo Colón y Cochabamba, desde diciembre de 1976 a diciembre de 1977, que lo derribaron por la construcción de esta autopista. Permanecimos acá alrededor de 1.800 compañeros, estaba bajo el mando del primer cuerpo del ejército, los guardias eran de Policía Federal, bueno, en este lugar desde el 13 de junio al 30 de septiembre de 1977, me secuestraron cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses, y permanecí aquí, bueno, con tanta otra gente, como mencionó Delia, mucha gente pasó por acá. Nosotros hicimos un trabajo de investigación entre varios de los compañeros que estuvimos desaparecidos en el Atlético, y más o menos por el cálculo que hacíamos, porque cuando nos sustraían acá, le ponían a cada detenido una letra y un número, entonces más o menos pudimos hacer, de acuerdo a la cantidad de gente que pasó por el lugar en las distintas fechas, un cálculo de, por ejemplo, tomaban una letra y llegaban desde el 0 hasta el 100 o hasta el 90 y pico, y así sucesivamente calculamos que pasó, que este campo de concentración funcionó más o menos durante el año 77, que pasaron alrededor de 1.800 a 2.000 personas, y que después de acá, digamos, se trasladó provisoriamente al banco para ser llevado definitivamente al Olimpo, en donde incluso usaron parte de la estructura que tenía el Atlético, que fue desmantelada para cuando se hicieron las autopistas. Bueno, yo estuve en el Atlético nada más, Mario estuvo en el banco y en el Olimpo, por ahí Bueno, yo soy Mario Villani y estuve secuestrado acá en el Atlético desde el 18 de noviembre del 77 hasta el día que se cerró, que fue el 28 de diciembre del 77. Ana acaba de decir ya más o menos la cantidad de gente que aquí estuvo. Este campo estaba bajo la dirección del ejército. El jefe, cuando yo estuve, el jefe era un comisario de la Federal que se llamaba Antonio Benito Fioravanti. Fue fallecido. Y
acá estuvieron, este campo estaba bajo el cuidado de gente de la Policía Federal y de penitenciaría y alguna gente del ejército. Acá estuvieron represores como Samuel Miara, como el turco Julián, que era, su nombre real era Julián Simón, Juan Antonio del Cerro, alias Colores, Alacrán, alias Alacrán, su nombre es Infomódica. Justamente Alacrán hoy es jefe del Servicio de Asistencia a la Víctima de la Policía Federal. Uno de los que participó en mi secuestro, que le llamaban en japonés. ¿De dónde lo secuestraron usted? A 2 cuadras de mi casa, en Parque Patricio. Y había comentado que uno de los que eran represores en el campo, que le decían Alacrán, es un oficial de la policía de apellido Infomódica, que sigue siendo oficial de la policía y que hoy es jefe del Servicio de Asistencia a la Víctima de la Policía Federal. Bueno, escuchábamos y veíamos el trabajo en una jornada que fue histórica y que hoy circuló también en las redes por la importancia que tuvo en este momento y el valor que cobra actualmente. Y para hablar justamente de esta jornada, estamos en comunicación con Miguel Ángel D'Agostino, sobreviviente también de ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el Club Atlético, que es una persona que ha trabajado siempre activamente en todo lo que ustedes vieron en estas imágenes y escucharon también, pero que justo en ese momento estaba de viaje y no pudo llegar a tiempo. Así que, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Te agradecemos mucho esta comunicación con Ahora y Siempre. Estamos acá con Oscar para saludarte y escucharte. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo Hola, andan? Miguel. Bien. Bueno, veíamos estas imágenes el otro día cuando vos las mandaste, que es el recorte de algo mucho más largo, pero me parecía interesante si pudieras contarle un poco a nuestra audiencia, bueno, el valor de esa jornada y no solo de esa jornada, sino en el marco de, a pesar de todas las dificultades, hace un rato estuvimos conversando con Estela Caloni viendo el panorama desolador y devastador de este país y de este mundo, y nos parecía ahora, reviendo estas imágenes, la importancia de cómo se sostienen en algunos colectivos estas luchas y los logros también, porque en ese momento todavía, aunque lo teníamos como objetivo, no sabíamos que íbamos a poder llegar incluso a ver las celdas del Atlético. Contanos un poco ese recorrido. Bueno, ese recorrido es muy largo, vos lo sabés. Sí, pero bueno, sintético. De una sola, estamos recordando apenas una estación en estos 50 Así años es. prácticamente del funcionamiento de ese lugar, y en alguna medida, parafraseando al técnico del Mundial, el partido hay que jugarlo hasta el último minuto, y en aquel momento no sabíamos que íbamos a terminar donde terminamos, porque era un momento y un contexto tan hostil como el actual. Recordemos que hacía poco estaba el punto final, que estaba Menem en el gobierno privatizando, hambriando, desocupando. Es decir, que mientras nosotros luchábamos por la memoria, por una memoria incipiente, porque todavía no estaba muy instalado el concepto de memoria y de justicia menos, porque había impunidad. Sí, estaban los Esta, indultos. como te decía, es una estación en un largo recorrido, una demanda que iniciamos en 1984 en la propia CONADEP, acerca de la necesidad de poner en evidencia lo que habíamos visto algunos, entre otros yo, que eran el sótano soterrado, digamos, sumergido bajo tierra, cuando construyeron el paso de la autopista, y con la seguridad que si nos poníamos a excavar íbamos a encontrar algunos restos de las paredes y quizás algún objeto material que reflejara un poco en términos concretos lo que nosotros veníamos relatando a través de nuestros testimonios, ¿no? De los espacios, los ambientes
del lugar. Y bueno, esto es también el resultado de un movimiento que se armó desde el CERPAG, que se llamaba Encuentro por la Memoria, que había empezado con el ejercicio de unas marchas por el barrio de San Telmo, señalizando las casas de los secuestrados, desaparecidos del barrio, y que en un momento determinado, junto a la asociación de detenidos y nosotros, que no pertenecíamos a la asociación de detenidos, pero sí estábamos activamente construyendo un poco de lo que eran los listados de los represores y los listados de las personas vistas con vida en el lugar, a través de nuestra experiencia de transitar este lugar traumático para todos nosotros. Resolvimos terminar y concluir con esa marcha en una oportunidad, la propia espacio, territorio donde estaba sumergido el edificio, como decía, bajo tierra. Y así fue que artistas de La Boca se propusieron hacer un tótem, que participaron murgas, se armaron choripaneadas, y bueno, a partir de ahí, el tótem que se armó, el papel maché, fue destruido, fue incendiado. En 2 Hicimos oportunidades, una ¿no? actividad. ¿Cómo? En 2 oportunidades fue destruido, ¿no? Claro, la primera vez lo hicimos en papel maché, la hicimos, yo no estaba, pero bueno, se hizo. Sí, en lo papel hiciste, maché. lo hiciste. Sí, lo hicimos, sí. En papel maché, con las artistas de La Boca, que están ahí en algún lado, quedó inscrito en las columnas de la autopista los nombres de quienes participaron. Sí. Pero bueno, era militancia pura, militancia que también hacía referencia al contexto, no estaba ajeno al contexto, como comentaba, del gobierno de Menem, de la impunidad que se había establecido a través de las leyes de Alfonsín y luego las de Menem de indulto. Y bueno, cuando se incendió, lo que se resolvió fue volver a hacerlo en repudio, se hizo en madera, se derrumbó, se tiró abajo y se terminó haciendo en chapa pintada artísticamente, que es el tótem que está aún hoy está instalado en la columna que está enclavado dentro de lo que era uno de los ambientes de esta cárcel clandestina. A partir de ahí, bueno, una larga marcha hasta institucionalizar este proyecto que arrancó allí con el paso de un concejal, porque en ese momento la ciudad todavía no había logrado la total autonomía, todavía dependía del gobierno nacional. Y recuerdo que Abel Fatala, que era concejal, que estaba dentro de lo que era el Frepaso, el grupo de los 8, que también estaban empezando a denunciar la corrupción, como ahora, del gobierno liberal de Menem, y bueno, preguntó qué había sucedido, qué estábamos haciendo, y así fue que con Mario, el Flaco Villani, que lo veíamos hace un rato ahí, sus imágenes. Bueno, ¿cómo? Que veíamos las imágenes de Mario, Sí. pasamos una partecita. Bueno. Y bueno, ahí nos convocamos a la legislatura a desarrollar un proyecto arqueológico de excavación, bien, sin la perspectiva de que se pudiera hacer, pero con la voluntad de militarlo hasta las últimas consecuencias. Y así fue que en el 2002, ya cuando el gobierno de Ibarra, digamos, ese grupo incipiente del Frepaso, del grupo de los 8, terminó siendo gobierno, y Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas, logramos la unencia del gobierno, digamos, para hacer la excavación, empezar la excavación, que tuvo muchas etapas, hay mucho para hablar, son muchos años, ya ha pasado el tiempo, pero bueno, seguimos militando la memoria del lugar en ese lugar. Así es, yo pensaba cuando efectivamente recuerdo ese momento en que Fatala dijo, bueno, ahora sí, podemos excavar, y la importancia que tuvo el ir encontrándonos con esos cimientos cargados de historia, y pensaba en eso, ¿no? Esto de hace 30 años, y hacía un lazo con
las jornadas que se vienen realizando con la Universidad del Arte, con alumnos, alumnas y docentes, de la mano de, en este caso, de la titular de una cátedra, Mercedes Fidanza, y la importancia, ¿no?, de que hoy sean esos jóvenes que están ahí cerca y que transitan esas calles los que puedan conocer esta historia y de alguna manera, bueno, hacerse cargo de esto que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, que no conciernen solamente a las víctimas directas, sino al conjunto de la sociedad. ¿Qué pensás de cómo sostener ese lazo con las futuras generaciones? Bien, bueno, primero biológicamente nosotros ya estamos en la última etapa de nuestra presencia en esta tierra. Nos queda poco para seguir, pero vamos a seguir obviamente transmitiendo y dando testimonio. Miguel, casi que nos vamos a tiempo entonces. No, falta todavía, pero quiero decir... Nos estamos yendo, eso sí. Sí, claro, no, quiero decir que yo en alguna medida estoy tranquilo, digamos, porque veo los frutos, de cómo hemos construido un montón de herramientas, de cosas que no van a poder borrarse de la historia, la recuperación de las identidades de los nietos sustraídos, la recuperación de los cuerpos profanados, digamos, enterrados en la Perla o en cualquiera de las otras tantas fosas comunes que siguen apareciendo en la costa del río. Es decir, y las causas a lo largo y ancho del país, ya no es una sola causa la del juicio a las juntas, que en alguna medida fue bisagra para enterrar la dictadura y abrir esta etapa democrática. Las tantas luchas y tantas demandas y tantas construcciones que se han hecho, realmente, bueno, en ese sentido estoy tranquilo, no quiere decir que estoy descansando, sigo participando, sigo activando, pero quiere decir que ya como que no depende tanto de nosotros, por suerte, porque hay muchos resortes, en los tantos de decenas de fiscales que impulsan las causas de lesa humanidad, de las querellas privadas, de los propios profesores, o inclusive desde el arte, lo hemos visto en esta actividad que hemos hecho con la participación de jóvenes que están estudiando pintura, y de repente se pusieron a pintar en la plaza 30.000 compañeros, una mañana hace muy poco, el 11 de mayo, haciendo retratos de los compañeros desaparecidos, refrescando un poco la memoria, conversando, preguntando, en ese sentido, bueno, y los espacios, ¿no?, de memoria, obvio, actualmente que están siendo atacados a través de los recursos que se han quitado, recursos humanos, gente echada, pero bueno, están ahí, estamos para defenderlos y estamos para seguir. Miguel, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, quedamos, si querés, para cuando quieras y puedas venir, hacemos una juntada presencial acá en la radio y la seguimos. Con gusto. Un abrazo. Apenas tenga la rodilla a pleno, estoy con ustedes. Buenísimo, Dale. gracias. Te vamos a esperar. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, y vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos,
los desaparecidos, los compañeros nuestros, nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Liden y Pedro Dufo, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti de la Congregación Palotina, asesinados el 4 de julio de 1976 en lo que se conoció como la masacre de San Patricio por la iglesia. El crimen ocurrió en la casa parroquial de esta iglesia, ubicada en Estomba al 1900 en el barrio de Belgrano, siendo el mayor atentado contra la Iglesia Católica Argentina en su historia. Fueron acribillados por un grupo de tareas de la dictadura en represalia por sus actividades pastorales y compromiso social. Los recordaremos siempre a los mártires palotinos. Presentes. Y nos vamos con dos invitaciones. Una a ver en la sala Norita Cortiñas un documental de Gabriela Nasso que se llama Las voces del silencio sobre Malvinas. Es el viernes 17 de julio a las 19 horas en Moreno 2654. Y la otra invitación a una actividad convocada bajo el lema Bordado por la Memoria a 50 años del secuestro y desaparición de las y los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires. También viernes 17 de julio a las 16 el acto va a ser en Arcamendia y Coronel Rico, y a las 16:30 una jornada de bordado en la Flor de Barracas, Suárez 2095. Barracas, memoria encendida de la Asamblea de Barracas. Y nos vamos, los dejamos con Marcelo Goro y Sara Chao en la caja de Pandora, escuchando una canción inoxidable del disco Alta Fidelidad, que en homenaje al cumpleaños de la Negra Sosa sale mañana 9 de julio en una nueva edición en vinilo de y con Charlie Inconsciente Colectivo. Hasta el miércoles. Chau. Nace una flor, todos los días sales, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con la chicharra, pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. La libertad y siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás, y es necesario cantar de nuevo una vez más. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela,
InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11288